Muy buenos días con todos. Vamos a iniciar el tercer bimestre con el tema 1 de biología, clasificación de los seres vivos. Vamos para esto a saber que el ecólogo y botánico Robert Whittaker clasificó a los seres vivos en 5 reinos. Vamos a ver cómo fue esto. Los seres vivos han sido clasificados por los científicos en grandes grupos. Estos grupos los llamamos reinos. Existen 5 reinos: el reino de los animales, el reino de las plantas, el reino de los hongos, el reino de las algas y los protozoarios y el reino de las bacterias y cianobacterias. Vamos a estudiar un poco desde los organismos más microscópicos hasta los más grandes, empezando por el reino Monera. Este agrupa a los bacterias y cianobacterias. Vamos a ver un poquito cómo son estos organismos. Estos, como dijimos, agrupa a todos los organismos microscópicos y unicelulares. Estos organismos se nutren por absorción o fotosíntesis. Se reproducen asexualmente por bipartición, como las bacterias. Y integran a este reino todas las bacterias y todas las cianobacterias, que son llamadas también algas verde azules. La mayoría de estas causan enfermedades, como por ejemplo la bacteria que causa la neumonía, la tuberculosis y otras enfermedades como el cólera, que son producidas por bacterias. Vamos a estudiar ahora al reino protista. Este es el reino de los protozoarios y las algas. Vamos a ver sus características. Este otro grupo de seres vivos es el que comprende los organismos microscópicos multicelulares, conocidos como las eucariotas. Estos suelen ser más grandes que las bacterias y están dotados de movilidad. Los protistas son acuáticos, sean marinos, de agua dulce o también habitantes de los tejidos húmedos de otros organismos. Pertenecen también a este reino varios tipos de algas. Estos seres contienen clorofila y son fotosintéticos. Un ejemplo de protozoario puede ser la ameba, el paramecium y la euglena. El tercer reino es el reino fungi. Los organismos pertenecientes al reino fungi son los hongos. Este reino agrupa a los hongos comunes. Los hongos obtienen su alimento absorbiendo los nutrientes de materia descompuesta. Crecen en lugares oscuros y sombreados, forman esporas que tienen gran resistencia al calor y a la sequedad. Algunos hongos viven sobre la vegetación. Otros son parásitos altamente especializados que viven a expensas de animales y seres humanos. Un ejemplo de estos son los champiñones, que son comestibles, las setas, los mohos de pan y de fruta, y el hongo Penicillium, que es de donde se obtiene la penicilina. Luego tenemos al cuarto reino, que es el reino Plantae. Este agrupa a todas las plantas. Como ya lo dije, el reino Plantae comprende todas las plantas que existen en nuestro planeta. Ellas son las que producen todos los alimentos que consumimos los animales y los seres humanos. Sin ella no existiría nuestra forma de vida. También producen fibra, carbón, materiales de utilidad, y las plantas poseen la capacidad de transformar la energía solar en alimento, y además producen oxígeno a través de la fotosíntesis, y un ejemplo de ellos son los musgos, los helechos, los pinos, el rosal, entre otros.
Luego tenemos al reino Animalia. El reino Animalia agrupa a todos los animales que son multicelulares heterótrofos. Es decir, son incapaces de producir su propio alimento. Sus células carecen de pigmentos fotosintéticos, de modo que los animales obtienen sus nutrientes devorando a otros organismos. Su reproducción es sexual, en sus tejidos y su cuerpo está muy organizado. Estas características surgieron junto con la movilidad. Los animales tienen la capacidad de moverse. Además, los órganos sensoriales complejos y los sistemas nerviosos y los sistemas musculares. A diferencia de las plantas que fabrican su propio alimento, los animales tienen necesidad de buscar alimento y al mismo tiempo evitar convertirse en alimento de especies carnívoras. Esto les hizo desarrollar la locomoción y los órganos de los sentidos. Ahora quiero hablarles de un personaje que es Carlos Linneo. Vamos a ver cuáles son los aportes de Carlos Linneo. Este es llamado también el padre de la taxonomía. ¿Pero qué es la taxonomía? Es la ciencia que estudia la clasificación de los seres vivos. ¿Por qué Carlos Linneo es llamado padre de la taxonomía? Porque él fue uno de los que propuso las categorías taxonómicas y clasificó a muchos seres vivos. ¿Cuáles fueron las propuestas de Carlos Linneo? Pues él propuso las categorías taxonómicas, considerando a la especie como la base de las categorías taxonómicas. Es decir, una categoría taxonómica viene a ser dada por la especie, que es la base, el género, la familia, el orden, la clase, el filum o división, el reino y el dominio. También él propuso la nomenclatura binomial. ¿En qué consiste la nomenclatura binomial? En dar nombres científicos a todas las especies. Por ejemplo, el perro común, su nombre científico es Canis familiaris. Vamos a seguir trabajando en el libro y le vamos a dar respuesta a las siguientes preguntas. La número 1 dice, son ejemplos del reino protista. Aquí tenemos a la ameba, el paramecium y la eulena. Luego tenemos la número 2, son ejemplos del reino monera, son las bacterias y las cianobacterias. La número 3, son ejemplos del reino fungi, los hongos comunes, el champiñón, la seta, el moho de pan y de fruta y el penicilio. La número 4, para completar, es la ciencia que clasifica los seres vivos. ¿Cuál es la ciencia? Completamos la taxonomía. Vamos a seguir practicando y vamos a completar los siguientes conceptos. El número 1 dice, son seres vivos unicelulares y pluricelulares, se alimentan de restos de otros seres vivos y viven fijos al suelo. ¿Pertenecen al reino? Contestamos al reino fungi. Luego tenemos la número 2, son seres vivos pluricelulares, se alimentan de otros seres vivos, pueden desplazarse de un lugar a otro y pertenecen al reino de los, la respuesta es reino animal. Luego la número 3, las bacterias son los seres vivos más pequeños y abundantes que existen, son unicelulares y pertenecen al reino, contestamos al reino monera. Y las siguientes son seres vivos pluricelulares, fabrican su propio alimento a partir de sustancias del suelo y del aire y viven fijas al suelo. Pertenecen al reino de las, respondemos al reino de las plantas o al reino plantario. Luego tenemos acá una imagen, que es una célula. Completamos, la imagen nos representa una célula, esta pertenece al reino monera y presenta las siguientes partes. Aquí tenemos la cápsula, que es esta que está por acá, la pared celular, que es la siguiente, la membrana celular, el citoplasma, los ribosomas, el plásmido, el pili, son estas cositas, parecen pelitos,
Y por último, la cola, llamada también flagelo. Y además, un nucleoide, que es donde se encuentra el ADN. Vamos a seguir en el libro y lo hacemos ahora con el reconocimiento por medio de imágenes de los 5 reinos. Acá tenemos una bacteria y pertenece al reino Monera. Un protozoario y pertenece al reino Protista. Acá tenemos a los representantes del reino Fungi, que son los hongos. Luego tenemos acá al Plantae, tenemos las plantas, contestamos Plantae. Y acá, un representante del reino animal, contestamos animal. Luego acá, taxonomía, completamos clasificación de los seres vivos. Seguimos con las preguntas propuestas y le damos respuestas a la número 1. Señala el organismo más primitivo que pertenece al reino Monera. Es la opción B, las bacterias. La número 2, ¿cómo se llama a los organismos cuyas células no tienen núcleo definido? Es la opción C, eucariotas. Luego, en la número 3, ¿qué organismo del reino Monera realiza fotosíntesis? Es la opción B, procariotas. La número 4, ¿qué organismos unicelulares dotados de núcleo pueden desplazarse libremente y se asemejan a una especie de animales? Es la opción C, protozoarios. La número 5, ¿qué organismos vivos se asemejan a los vegetales? Es la opción A, las algas. La número 6, los flagelos son estructuras que emplean para desplazarse. Es la opción E, los animales. La número 7, los protozoarios y las algas tienen células. Es la opción D, eucariotas. ¿Quién estableció la clasificación de los 5 reinos de los seres vivos? Es la opción A, Robert Whittaker. La número 9, ¿qué organismos pertenecen al reino Fungi? Es la opción B, los hongos. El padre de la taxonomía es la opción E, Linneo. ¿A qué reino pertenecen las algas? Es la opción A, al protista. ¿A qué reino pertenecen los organismos más evolucionados? Es la opción E, animalia. La número 13, ¿qué organismos terrestres de los 5 reinos realizan fotosíntesis porque poseen clorofila? Es la opción B, el reino Plantae o las plantas. Número 14, ¿qué organismos marinos son fotosintéticos y la base de la cadena alimenticia en el mar? Es la opción B, los protistas. La número 15, las bacterias pertenecen al reino, es la opción A, Monera. La número 16, los hongos pertenecen al reino Fungi. La número 17, los flagelos, cilios y pseudópodos son órganos que usan organismos es la opción D, para desplazarse. La número 18, los protozoarios y algas pertenecen al reino, es la opción D, protista. Y los animales tienen nutrición, es la opción C, heterótrofa. La número 20, Whittaker clasificó a los seres vivos es la opción E, 5 reinos. Vamos entonces ahora a dejarte con la tarea para la casa y la tarea de la ficha. Hasta una próxima clase